Abramos, hermanos, el libro de Romanos. Vamos a continuar la predicación de este libro maravilloso que nos ha bendecido tanto en estas últimas semanas. Tenemos muchos momentos en la vida, hermanos, en los que es difícil tener esperanza. Muy difícil tener esperanza. Vamos a ir al capítulo 4 y al versículo 18 al 25, a asombrarnos y maravillarnos de la esperanza y de la fe de un hombre como Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Dios, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Siempre me he puesto a pensar por qué el Señor fue primero a pescadores, a recaudadores de impuestos, a prostitutas, a todo lo olvidado y despreciado del mundo fue el Señor primero. ¿Por qué? Porque eran gente sin esperanza. Los últimos serán los primeros, enseñó en un momento el Señor con respecto al reino. Tenemos en la televisión y en el mundo político y social la exaltación de figuras todo el tiempo. Vemos en la televisión cómo las personas desean, anhelan ese momento de fama, de gloria, ese momento de reconocimiento, premiaciones, notas de prensa. Y vemos personas que tienen una gran influencia, incluso tenemos influencers cristianos hoy en día, megapastores como Dante Hebel, por ejemplo, y otros que andan en la vuelta en el mundo latino, que andan en avión privado y tienen mega eventos en el Gran Rex en Buenos Aires y en el Estadio de Lima, juntando miles de personas. Y lo que está detrás siempre es lo mismo, la exaltación del hombre, la divinificación, la teodicea del hombre, levantarlo a lo más alto sobre los demás. Es lo que quiso Satanás en un primer momento, ¿no? Me elevaré sobre las alturas, sobre el trono de los cielos haré mi morada. Y por eso el Señor ha tenido por sabiduría someter a sus escogidos, a su pueblo, a determinadas experiencias para enseñarnos lo que realmente es la esperanza, lo que realmente es el poder de Dios. No es que tengas una casa
de $500.000 con una piscina y un Audi, un Mercedes afuera, como lo vende el Evangelio de la Prosperidad, sino que el poder de Dios es otra cosa. Es cierto que la salvación, hermanos, hay un componente humano, y hoy lo veíamos en la clase de escuela dominical, que para mí fue muy enriquecedor, gracias a todos los hermanos por los aportes. Hay un componente humano que es la fe, ¿no? Y por otro lado está la gracia de Dios, que la gracia, por eso cuando uno dice gracias, es porque ha recibido gracias de alguien. Entonces reconoce y dice gracias. De ahí viene la palabra, ¿no? Pero estos dos elementos que están presentes en la declaración de un hombre como justo, de una mujer, como la de Abraham, no son iguales, son distintos. Vamos a repasar este versículo clave de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que nos ayuda a recordar cómo funciona esto de la fe en la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recién hablábamos de, miren la fe que tengo, lo poderoso que es mi testimonio. Porque somos hechura suya, criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nótese que no estamos hablando del nacimiento en la carne, estamos hablando de la regeneración, del nacimiento en el Espíritu, las cuales, las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué les está diciendo a los hermanos de Éfeso, Pablo? Ustedes son criaturas salvadas de nuevo, o sea, recreadas en Cristo, para las obras que Dios ya había preparado de antemano. Entonces, ¿de qué tenéis que jactaros? ¿De qué tenéis que ensoberbeceros? ¿Por qué se envidian el uno al otro? ¿Por qué contienden el uno al otro? Que era una de las situaciones que estaba pasando en Éfeso. Y remontémonos un poquito más para atrás en Abraham, hermanos. ¿Qué significa el nombre Abraham? Abraham, sin la H y la A en el medio, el nombre antiguo de Abraham. ¿Qué significa? ¿Saben lo que significa? Sí, significa padre enaltecido, pero ¿saben lo que significa? Una burla en la carne, porque Abraham no tenía hijos. Cuando sale de Harán tenía 75 años y todavía no tenía hijos. Abraham era un hombre de mucho dinero, hermanos. Era oriental él, ¿verdad? Era riquísimo en ganado, en plata, en oro, dice la escritura. Y estoy seguro, en aquella época no había paradores en las carreteras, no había carreteras, había rutas de comercio. Estoy seguro que cuando la gente pasaba por donde él tenía las tiendas, los mercaderes paraban para darle de comer al ganado, a los camellos y a la gente que estaba ahí para descansar. Y claro, veían que era un hombre sumamente rico, ¿no? Oh, padre enaltecido, Abraham, felicitaciones. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Y estoy seguro que él debe haber aguantado alguna broma sobre el tema o algún comentario. Mira este padre enaltecido. Y no es como hoy, hermanos, esa época en el que hoy tener hijos es como, eso es mi decisión de vida. No, hermanos. En esa época la progenie era la vida del hombre, era todo lo que el hombre y la mujer tenía. Tener la matriz cerrada o esterilidad en el hombre era prácticamente visto como una castigo o maldición de Dios. Era absolutamente imprescindible. Era lo más valorado, la progenie. Y estoy seguro que entre tiendas, porque la gente habitaba en tiendas, se escuchaban los comentarios de la gente riéndose y burlándose de ese hombre. Viejo, padre enaltecido, lleno de ganado, lleno de siervos, pero no tenía hijos.
y su nombre era Padre enaltecido. Por eso Dios, para mostrar su gloria en Abraham, lo llevó a la vejez absoluta, a la esterilidad absoluta y a ser un extranjero en una tierra desconocida para él, para mostrar lo que él es capaz de hacer con el hombre. Pero aún así, él trató de hacer lo que él podía hacer, ¿no? Entonces, desesperado, Sara le dice que tome a Agar, su esclava, y le dice: allégate a ella, a ver si en una de esas tenemos la descendencia que nos prometió Dios, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia, hermanos, entre las obras humanas y las obras divinas. Y esa es la diferencia entre Abraham sin H y Abraham con H, que es padre de multitudes, padre de naciones. Fíjense lo que dice Pablo, muy interesante en Gálatas. Decidme, y esto le está hablando a los judaizantes y a los cristianos que se querían volver a la ley de Moisés. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, eso es la ley, mas el de la libre por la promesa. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. La promesa, ¿saben lo que es? Es la declaración soberana: tendrás la vida eterna. Tú, yo, criaturas. Es una promesa, es una declaración soberana que, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Creyó. Creyó. ¿Tú crees? ¿Crees que te levantarás de la muerte? ¿Crees que si pones el reino de Dios y tu justicia primero, todas las cosas te serán para bien? Hasta la enfermedad, la muerte. ¿Crees? Porque esto es, hermanos, unos versículos más adelante dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y es en ese sentido que el cristiano es hijo de Abraham, porque es modelado, guiado y llevado a una promesa imposible soberanamente por la mano de Dios. Y por eso, hermanos, hagamos un breve análisis de lo que es la fe salvadora. El Señor lo llevó afuera, Abraham, de la tienda de noche, y le dijo: mira ahora los cielos. Han contemplado los cielos de noche, ¿verdad? Lejos de Bogotá, donde no hay tanta luz. Es absolutamente impresionante. Le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Un hombre viejo, sin hijos, desterrado de su casa. Así será tu vida en la eternidad. Mira las estrellas y verás lo grande que es Dios, lo enorme que es la eternidad. ¿Por qué Dios creó un universo tan grande?, preguntaba una hermana en la escuela dominical, si somos solo nosotros acá, chiquititos. ¿Por qué Dios ha creado lo que creó? Porque despliega, manifiesta, muestra su grandeza, su gloria, más allá de toda comprensión, más allá del tiempo y del espacio. Así de grande es nuestro Dios. ¿Qué dice la escritura que leímos? No se debilitó en la fe Abraham. ¿Alguna vez la duda les ha nublado
¿Ha destruido su creencia? A mí sí, a mí sí. No ha destruido, pero sí me ha nublado. Al que termina con la creencia y la fe destruida, no tenía fe en un primer lugar. Porque si algo que he aprendido es que la prueba fortalece, manifiesta, exhibe la fe genuina que tiene una persona. La prueba nunca puede destruir a un cristiano. La prueba es una bendición para el cristiano. ¿Sabía Abraham la fe que él tenía cuando empezó todo? Ni él estaba consciente de la fe que él tenía, porque era un don divino. Abraham no había sido testigo de ningún milagro, no había visto a Dios levantando ningún muerto, no había sido testigo de Dios hablando a existencia nada. Sin embargo, cuando él iba con Isaac al monte Moría, le dijo a los siervos, iremos, adoraremos y vendremos a vosotros. Porque creía que Dios podía incluso levantarle de la muerte sin jamás haber visto lo que era la resurrección. Busquemos en Hebreos 11:7. Hebreos 11 es la galería o el salón de la fama de la fe. Acá están todos los hombres que han tenido y mujeres que han tenido fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene con la fe. Noé construyó un barco muy grande en una zona donde no llovía. Muchos teólogos toman en forma literal el hecho de que no llovía, como que nunca había llovido desde la creación hasta el día de Noé. Porque se decía en Génesis, dice que subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Muchos entienden de que no había habido lluvia nunca hasta la era de Noé. Cuando dice que Dios rompió las fuentes de los cielos y las fuentes del abismo y subió y bajó agua como nunca había ocurrido. No lo sé si había llovido o no. Lo que sé que estuvo 120 años Noé predicando y la gente ¿qué? Burlándose. Nosotros estamos aquí, hermanos, en este púlpito predicando que el tiempo se está terminando. Estamos declarando que el día de la ira del Señor está a las puertas. La higuera tiene hojas y el verano está cerca. ¿Y qué hace la gente cuando escucha estas cosas? Se burla, mira para un costado, hasta que venga la angustia, hasta que venga, como declara Apocalipsis, los hombres se esconderán en los agujeros de la roca, de la peña, y dirán a la roca, caed sobre nosotros. Me suena gente metiéndose en búnkeres, porque el día de la ira del Cordero ha llegado. Y Noé estaba todo el tiempo diciendo, todos van a morir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y hoy hablamos de la diferencia entre una iglesia chanta, como le decimos nosotros, de una iglesia genuina. La iglesia falsa no confronta al hombre con su pecado, no llama al mundo al arrepentimiento, no declara la inminente venida del juicio de Dios sobre la tierra. Entretiene al hombre, acaricia el ego del hombre. ¿Bien? Hemos estado en circunstancias difíciles, hermanos. Hace un tiempo, cuando nosotros recién vinimos a Colombia, la empresa que nos trajo a trabajar quebró, ¿no? Quebró, entró en un proceso de cierre y nos quedamos en este hermoso y bendito país solos, sin empleo.
No les conocíamos a ustedes todavía. Quizás Alicia de vista. Por allá. Pero nos quedamos un poco desamparados y estuvimos así por 3 meses. Y las circunstancias, hermanos, eran difíciles. Nos llevaron a dudar. Pero algo en el corazón, y Mariana puede dar testimonio que es así, algo en el corazón parecía que nos hablaba y nos decía que todo iba a estar bien, que no nos preocupáramos. Nunca nos... Y no se trata tanto de la cuestión económica, aunque sí obviamente, sino el por qué el Señor había permitido esto. Por los niños, por las necesidades que íbamos a tener. Hicimos lo mejor que pudimos, pero nunca nos había pasado que no nos habíamos desesperado, que estábamos tranquilos, de que el Señor iba a manifestarse. Y lo hizo. Y todos ustedes, si lo buscan y si ven con detenimiento, tienen testimonios de este tipo, de que el Señor, a pesar de circunstancias absolutamente contrarias, incluso imposibles, hermanos, porque ya no teníamos manera ni siquiera de volver a nuestro país, no teníamos escapatoria alguna. Y el Señor nos pone a veces en esa suerte de prisiones, es como una especie de momento en el cual todo está cerrado y parece que no hay manera, no hay un camino humano alternativo. Y hay un divino propósito para esto. Aprender a no vacilar entre la fe y la duda. A no vivir pivoteando entre creo y soy feliz cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, dudo y despotrico contra Dios y me quejo. Hay una gran diferencia entre batallar con problemas espirituales y dudar. Es distinto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Abraham le responde al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Estaba dudando Abraham de Dios? No, estaba pidiendo explicaciones. Estaba batallando con un problema espiritual como Job. ¿Recuerdan? Cuando Job tiene ese tironeo con Dios. Pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que si yo no te he ofendido, Dios, me está pasando todo esto? Bueno, Abraham tenía como un coloquio así. Y esa lucha, hermano, hermana, que tú tienes con problemas espirituales y con circunstancias que te están pasando, es genuina. Está bien que tú vayas a Dios y le digas a Dios, Señor, ¿por qué? Pero no quejándote. Pero el hecho de que tú vayas a Dios y se lo plantees ya es hermoso. Porque no estás yendo a un psicólogo, no estás yendo a un manual de autoayuda, no estás mirando el horóscopo, no estás tomando alcohol para adormecerte, sino que estás buscando a Dios por respuestas. Y está bien que tengas eso. Juan Calvino dijo, hermanos, los creyentes nunca son tan iluminados que no quedan rastros de ignorancia, ni el corazón es tan afirmado que no quedan sentimientos de aprensión. Esto lo vas a tener en tu corazón, hermano, hermana. Vas a luchar hasta el día final cuando dejes de ver por espejo y veas claramente en la presencia del Señor. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un incrédulo, uno que duda, uno que continuamente está poniendo en entretelón o en cuestión a Dios y aquel que realmente busca entender por qué? Es el ánimo,
el corazón de honrar a Dios, el corazón de obedecer a Dios, el corazón de glorificar a Dios. Cuando tú tienes esa motivación última y final, tú tomas decisiones aunque no entiendas. Y esa es, hermanos, la fe triunfante. En la parábola del sembrador, esa es la semilla que da fruto a 10, a 30, a 100 tantos. Porque es genuino, es verdadero y siempre sale victoriosa de la prueba. Bien, Dios acreditó la fe de Abraham como justicia. ¿Por qué? Por esto. Por aceptar lo que Dios le dio como seguro contra toda esperanza humana. ¿Tú aceptamos como seguro lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué nos ha prometido Dios? Nos ha prometido la vida eterna. Nos ha prometido que si abrimos la boca, Él la llenará. Nos ha prometido que nunca nos desamparará ni nos dejará. Nos ha prometido que en la hiel del dolor, en la prisión más oscura, en la enfermedad más terrible, en el momento de una muerte agonizante, dulce será la muerte para nosotros, como lo es para el Señor. Porque Él nos sostendrá en todo momento. Somos de Él. Somos propiedad comprada por sangre en Él. Nunca nos dejará. ¿Pero lo creemos? A veces parece que dudamos. Nuestra fe, hermanos, no nos hace merecedores de nada, sino que es la gracia de Dios la que opera la salvación. Leamos Romanos de vuelta, el final, la aplicación de la fe salvadora. No solamente respecto a este hombre que vivió hace 4000 años, sino también respecto a nosotros, esto es, a los que creemos en Él. Toda persona que confía en el Hijo de Dios. Quien cree a la demanda de Dios hoy ejerce la misma fe de Abraham y por la fe es también justificado. Toda persona que escucha la demanda de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios exige, se le cuenta de la misma manera. Fíjense esto. Salmo 78, 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice Pablo más adelante en Romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo se reduce a en quién tú confías. ¿Confías en tu cuenta bancaria? ¿Confías más en tu compañero, en tu marido o en tus padres más que en Dios? ¿Confías en el gobierno de izquierda o de derecha más que en Dios? ¿Confías en tu capacidad de salir adelante en esta vida más que en Dios? Es una cuestión de confianza. La confianza sostiene nuestro sistema financiero. Sin confianza no hay crédito. Este billete que tenemos en el bolsillo es papel y tinta. No tengo ninguno ahora. Es papel y tinta. ¿Por qué le damos valor? Porque confiamos en que podremos comprar algo con eso mañana. ¿Cómo se llama este dinero? Se llama fiat, fiduciario.
basado en fides, que es confianza. Todo en este mundo gira alrededor de en qué y en quién confiamos. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en Cristo y no en Buda? ¿Cómo sabemos que podemos confiar en Cristo y no en Shinto o Confucio o Alá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que consuma la fe del cristiano? La resurrección de la muerte. La resurrección de Cristo de la tumba es el evento pivotal y más importante. Dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Entregado es literalmente dado para hacer castigo a un criminal. Cuando el alguacil entrega al verdugo para que o al carcelero. ¿En qué sentido es resucitado para nuestra justificación? Porque tú, ¿cómo creerías en un Salvador muerto que nunca se levantó de la muerte? ¿Cómo él podría levantarte de la muerte si no se levantó él mismo? Leamos esta declaración de Charles Hodge. Con un Salvador muerto, un Salvador sobre quien la muerte hubiera triunfado y lo hubiese mantenido cautivo, nuestra justificación habría sido para siempre imposible. Así como era necesario que el sumo sacerdote, bajo la antigua economía, no solamente tuviera que sacrificar la víctima en el altar, sino además llevar la sangre al lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio, también era necesario no solamente que nuestro sumo sacerdote sufriera en el atrio exterior, sino que pasara al cielo. Qué pena. Sino que pasara al cielo para presentar su justicia ante Dios por nuestra justificación. Por lo tanto, en ambos sentidos, como evidencia de la aceptación de su satisfacción a nuestro favor y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos de su sacrificio, la resurrección de Cristo fue absolutamente esencial para nuestra justificación. Se consumó, hermanos. Dios hizo patente al mundo la realidad de la aceptación de la ofrenda del Salvador al levantarle de los muertos. Es una realidad, hermanos. Cristo el Señor vive, se levantó de la tumba, ascendió a los cielos, exaltado, nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No solo el Salvador, sino el Señor. Muchos me dirán en aquel día, ya vimos esa escritura, Señor, Señor. No. Leamos 3 versículos para terminar. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Qué pena. Siempre hago lo mío. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor de toda la tierra, en todo el sentido de la palabra. Dice Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué cité estas 3 escrituras, hermanos?
Porque muchas veces Él es nuestro Salvador, o lo decimos que es nuestro Salvador, pero no nos sometemos a su señorío. No nos sometemos tampoco ni ponemos como prioridad las cosas de la iglesia, el cuerpo al que pertenecemos. Y todo se reduce contra toda esperanza donde tenemos puesta nuestra confianza, en qué confiamos. El hombre moderno que dice que es objetivo y que va a toda la evidencia científica, cree en horóscopos, va a mediums, está absorto por lo sobrenatural, por extraterrestres, metido en misticismos orientales y en creencias absurdas, pero se resisten a creer en la obra milagrosa y sobrenatural del Hijo de Dios, testificada por millones de personas que han nacido de nuevo y lo reconocen como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque es ofensivo, porque tienes que confesar tus transgresiones, porque tienes que arrepentirte. Por eso no quieren saber nada, como hablábamos hoy en la escuela dominical, porque toca abandonar el pecado, toca confesar y abandonarse a sí mismo. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Amén.